porque he visto que hay más, creo, de electromecánica. ¿Quiénes son los de electrónica? A ver. ¿O no hay electrónicos en este momento acá? Soy ingeniero de electrónica. Electrónica, Daniel Navia. Bien, ¿quién más? Buen día, Inge, yo también. Gabriel Enrique Laguna. Yo, ingeniero. Luis Espinosa, muy bien, van 3, entonces, a ver, ¿quién más? Yo también, ingeniero. Nigel Vía. Nigel Vía, 4. ¿Quién más de electrónica? A ver. Yo también, ingeniero Vargas. Raúl Vargas. Bueno, 5. El resto entonces está en electromecánica, de los 22 que hay presentes en la sala. A ver, esperemos que vayan conectándose algunos más. Esa pregunta les hago porque, bueno, la materia como es electrónica aplicada, electrónica analógica aplicada en realidad, ¿no? Entonces un poco para ver quiénes hacen el tema de electrónica. Porque con electromecánica es un poco diferente el asunto, ¿no? Aunque sí necesitan de electrónica los electromecánicos, pero no tanto así como los propios electrónicos. Entonces hay que moldear eso. Muy bien, entonces probablemente no me conocen. Mi nombre es Iván Zelaya, me formé en electrónica, ¿sí? Trabajé en el tema de telecomunicaciones un tiempo, también el tema de televisión. Por otro lado, estaba haciendo trabajos en el área de proyectos, ya esto en telecomunicaciones. El background profesional del área básicamente es ese, ¿sí? Luego también he estado en actividades docentes de hace tiempo ya, y también actividades que le llamamos en la U académico-administrativas, ¿no? He llegado a estar de director de electrónica en la Politécnica, luego también en el vicedecanato y el decanato, ¿no? Como vicedecano y decano de la Politécnica. Entonces también he estado en el tema de la administración académica que le llamamos. Bueno, entrando un poco en materia y la idea de la electrónica aplicada, nosotros llevamos esta electrónica desde una concepción de sistemas, ¿no? En realidad estamos hablando de sistemas electrónicos, podemos decir, donde la electrónica analógica se aplica. Entonces, ¿qué podríamos considerar un sistema electrónico? Podemos darle ese nombre, digamos así, a una fuente de alimentación, por ejemplo, ¿no? Si bien ahora las fuentes de alimentación no necesariamente solo tienen la parte analógica, sino también hay una parte digital que viene a ser la parte, vamos a decir, de control sobre la fuente, que maneja algunos otros parámetros. Entonces, al margen de eso, pero en otros equipos, vamos a decir también, o podemos decir en sistemas electrónicos, como ser un regulador de voltaje, por ejemplo, ¿no? Que el trabajo que hace es en el campo analógico, podemos decir, pero hay toda una lógica electrónica digital que controla ese sistema. Sin embargo, nosotros tomamos esa idea, ¿no? De que sea un sistema. Entonces hay varios elementos que podemos considerar los sistemas, o desde cierta lógica también se puede hablar de equipos, ¿no? Por ejemplo, un rectificador, ¿sí? Que se usa, por ejemplo, en una telefónica, es un dispositivo de electrónica analógica, ¿sí? Una aplicación de la electrónica analógica, pero como estamos viendo acá,
decimos rectificador, podemos pensar en un equipo, ¿no? Que es un equipo, pero también pueden pensar que es un sistema, ¿no? Entonces vamos a usar en forma indiferente las dos palabras para que nos entendamos un poco acá, ¿no? Podemos hablar de sistema o podemos hablar también de un equipamiento, en otros términos, o de un equipo. ¿De acuerdo? Entonces, la mirada es desde una caja, ¿sí? La primera mirada es ver una caja, ¿no? Por ejemplo, una fuente de alimentación. La vemos la caja y vamos a ir entrando en la caja de a poco hasta un cierto nivel. Esa es una forma de estudiar las cosas. Otra forma de estudiar es en la que empezamos a hablar de los componentes y con esos componentes armamos el equipo o armamos el sistema y bueno, y llegamos a establecer qué sistema es, qué hace, qué características tiene, qué beneficios ofrece, etcétera, ¿no? Entonces hay los dos tipos de mirada para estudiar, ¿no? En el caso nuestro, como les digo, vamos a ver desde la óptica del sistema grande, ¿no? Un sistema de electrónica aplicada, de electrónica analógica aplicada. Vamos a partir desde eso y vamos a ir entrando de a poco, ¿no? Hasta cierto grado nomás, no vamos a entrar al detalle. Eso por consideraciones de tiempo y espacio y también por consideraciones de la diversidad de estudiantes que hay. Entonces, ese es un primer elemento que voy a puntualizar. Otro elemento a puntualizar es el que nosotros no vemos la materia, por lo menos en este caso, desde el punto de vista del diseño, ¿sí? Es decir, no diseñamos, no vamos a diseñar, por ejemplo, una fuente de alimentación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar de alguna manera una fuente de alimentación, por ejemplo. ¿Qué significa analizar? Ver el detalle de sus partes en cierto grado y ver qué hace cada parte y cómo de esa manera, uniéndose esas partes, generan, en este caso, la fuente de alimentación. Entonces, esa es una mirada que damos nosotros desde la materia. No de diseño, en realidad estaríamos hablando de análisis. En algún caso, como en el caso de la fuente, pasamos a otra etapa, vamos a decir, que es la etapa que se le llama en electrónica de implementación. Entonces, implementamos una fuente. Ahí la única aclaración que podemos decir es que no vamos a diseñar esa fuente. Vamos a implementar nada más una fuente en base a un circuito que ya propuso alguien y vamos a, en realidad, verificar el funcionamiento y en base a esa verificación del funcionamiento, la idea es que ustedes maduren algunos conceptos, verifiquen algunos conceptos que se establecen en forma teórica, vamos a decir, en papel. Decimos, esto hace una fuente y ya desde el punto de vista práctico van a ver que eso hace esa fuente, digamos, ¿no? Entonces van a validar nada más un concepto teórico. ¿De acuerdo? Ahora alguien se preguntará, ¿por qué no llegamos al diseño? ¿Qué pueden responder? ¿Qué factor creen que incida para no llegar al diseño? O cómo ustedes conceptualizan la electrónica, ¿no? Porque ya van teniendo algún criterio sobre la electrónica y sobre lo que están estudiando. A ver quién me puede comentar algo. ¿Nadie? ¿Ninguno de los 29? ¿O de los ya 30? Con el último que entra. Y ahí yo les lanzo la pregunta, ¿qué relación hay o qué diferencia hay entre análisis y diseño, ¿no?
es bueno que también hablemos de eso. A ver quién me puede responder a eso. Que el análisis sería de algo ya hecho, ¿no? Y el diseño, sin embargo, es hacerlo a la manera propia o algo que no se ha hecho, podría ser. Sí, estamos en esa lógica, ¿no? El análisis entonces es, como les decía, ya sobre un sistema ya propuesto o alguna idea ya también, en este caso, propuesta. Y el diseño es pensar algo, ¿no? Imaginarnos algo y eso, ponerlo primero en papel. Lógicamente que nace eso de una idea. Luego esa idea la vamos a poner en un papel, va a resolver ese diseño algún problema y ya hacemos la implementación. El diseño puede quedar en nada más que eso, ¿no? En el diseño, pero ya la otra parte, digamos, es la de implementar. En ese caso, la idea, que de alguna manera nació para resolver algún problema, se convierte en algo físico, ¿no? Entonces esa es la lógica que podemos usar para entender esa situación. Entonces está muy bien esa conceptualización. En este caso, como les digo, no vamos a pasar a realizar diseños. ¿Y por qué creen que no llegamos a hacer diseños nosotros? Por el tiempo. ¿Y el tiempo? Es un factor el tiempo, ¿no? También puede ser un factor en el caso nuestro en electrónica en general, es por el avance, digamos, que tenemos de la electrónica, y que para cosas que son prácticas, vamos a decir, ¿no? Cosas que ya se utilizan con frecuencia, etcétera, ya hay diseños muy aptos, digamos, ¿no? Para resolver esos problemas. De cualquier manera, pero queda, digamos, en este caso, la oportunidad para muchos de ustedes que en algún momento habrán pensado estudiar electrónica, no por el hecho de analizar nada más, ¿no? Sino por el hecho más bien de crear algún equipo electrónico. Entonces queda el reto en realidad para ustedes, que puedan seguir investigando en esa línea y probablemente buscando otros horizontes en el mundo, ¿no? Para llegar a hacer eso de la electrónica. Desde esa óptica, yo les comento que la electrónica que hacemos por lo general en Bolivia, vamos a decir, ¿no? Es una electrónica más desde el punto de vista de la administración de equipos electrónicos, podemos llamar, o la administración de sistemas electrónicos. ¿Qué significa hacer la administración de sistemas electrónicos? Por un lado, significa operar, por ejemplo, esos sistemas electrónicos, ¿sí? Cuando uno trabaja, por ejemplo, en una empresa de telecomunicaciones, tiene varios equipos que podían ser routers, podían ser switch, probablemente ya conozcan esa terminología. Y en el caso de lo que les estoy comentando, el operar significa hacer trabajar esos, ¿no? Cambiar algún parámetro y que trabajen esos equipos. Otro ámbito de la administración de esos equipos es el de reparar, ¿no? Configurar esos equipos, ¿sí? Darles un mantenimiento adecuado, probablemente una reparación. Entonces ahí estamos administrando ese recurso que es un switch, que es un router, para que trabaje bien. Esa es la lógica de administrar. Ustedes han debido escuchar el término administración de empresas, ¿no? Hay gente que estudia esa materia. Entonces, ¿qué se hace en la administración de empresas? Algo parecido, ¿no? Se ve qué hace una empresa, qué procesos tiene, se controla esos procesos o se trata de implementar otros procesos. Pasa lo mismo en este caso, ¿no? Y desde la óptica que estamos manejando en realidad la electrónica en Bolivia, es básicamente eso, ¿no?
tenemos los equipos, los usamos, los operamos, ¿sí? Les damos mantenimiento y puede haber un punto adicional a eso que podemos sugerir la compra de equipos, ¿no? Entonces también ahí es una parte, vamos a decir, de administrar equipos. Estamos haciendo un proyecto para implementar, digamos, un data center. Entonces ahí vamos a hacer un pliego de condiciones para comprar determinados equipos. Ahí estamos también en esa lógica de administrar, en el tema de compras, digamos así, ¿no? Lógicamente que es una compra más especializada y que puede ser incluso la compra dentro de una empresa, ¿sí? Entonces una parte de la administración de empresas puede ser la administración de toda la electrónica que hay en esa empresa, ¿no? Y ahora en las empresas hay bastante electrónica con el tema de las computadoras, los teléfonos y una serie de elementos que entran en la empresa. Entonces nosotros desde la electrónica hacemos eso. Y desde el punto de la electromecánica es algo parecido, ¿no? Ya vienen otro tipo de equipos nada más, que son equipos electromecánicos en este caso, podemos llamarle, ¿no? Que tengan partes móviles, motores, etc. Entonces esa es la concepción que hay. ¿Puede haber algún tipo de diseño? Sí, sí, para resolver algún tema puntual, cambiar, por ejemplo, una cierta parte del equipo y vamos a diseñar algo, ¿no? Vamos a reemplazar esa parte, lógicamente usando una creatividad, una cierta creatividad ahí para hacer un nuevo equipo, podemos decir, una nueva tarjeta, una nueva electrónica. Eso pasa bastante en el tema electromecánico, ¿no? Hay máquinas que son muy, muy buenas, ¿sí? Pero la parte de control, digamos, pensemos que es una parte de control analógica, ¿sí? Donde ya no hay repuestos para esa parte de control y hay profesionales de la electromecánica que se dedican a reemplazar esa parte, hacen un diseñito propio, ¿no? Para resolver el problema en sí y, bueno, plantean el diseño desde esa óptica. Entonces, vamos a decir que ese es el diseño que podemos lograr hacer nosotros desde la electrónica y ayudar, por ejemplo, a los electromecánicos o a los mecánicos o a los eléctricos también que manejan cierto tipo de máquina. ¿De acuerdo? Y probablemente haya también alguna lógica de diseño en el uso, por ejemplo, de controladores, de Arduino y demás, ¿no? Que si bien la base está prácticamente dada, nosotros ponemos en esos sistemas ideas para hacer programas, resolver ciertos problemas, controlar ciertas variables. Entonces esa podría ser la vertiente del diseño en lo que se estudia en electrónica. Muy bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? Ingeniero, y en el tema de diseño por software o con simuladores, programas como Altium, esa podría ser una alternativa, ¿no? Es una alternativa interesante, ¿no? Hay programas como ese o programitas un poquito más, digamos, más básicos también que pueden ayudarnos, ¿no? A plantearnos esa situación. Entonces es bueno indagar por esa línea y en este caso lo importante va a ser para eso qué problema quieren resolver, ¿no? Tratar de encontrar algún problema a resolver o que tengan alguna curiosidad, ¿no? Para poder implementar algo en base a esas aplicaciones y llevarlas por lo menos al plano de la simulación. Si es que se da, en este caso estamos pensando el diseño en sí, aunque esas plataformas también se las puede utilizar directamente para hacer una simulación, ¿no? Yo tengo ya un circuito que fue concebido por alguien y ese circuito lo implemento en esa plataforma y, bueno, veo los resultados en esa plataforma, ¿no? En ese software. Ahí podemos usar un concepto más, digamos, ahí sobre ese software. Como en ese software yo puedo hacer cualquier cosa y no va a pasar nada, entonces de alguna manera experimentar y por prueba y error ver qué pasa, pues si cambio un componente, pongo otro y probablemente encuentro
una nueva solución, ¿no? En base ya a algún circuito que existe. Ahí estaríamos usando mucho también el tema de la, podemos decir, de la creatividad, de la innovación, ¿no? Porque estamos modificando algún circuito y en este caso no va a pasar nada si en el simulador no funciona, ¿no? O se quema algo supuestamente del simulador. Pero como es software, no vamos a tener ningún inconveniente, ¿no? Es un sistema más fácil de desarrollar. No es lo mismo hacer eso al vivo, ¿no? Implementar eso en un circuito. Decir, no, a ver, le voy a cambiar esta resistencia, por tanto, ¿qué pasa? Por ahí pongo la resistencia y se quema otro componente, ¿no? Se queman algunos componentes del sistema. Entonces es una buena alternativa la simulación para ir jugando de esa manera en el diseño, ¿no? O en la modificación, por lo menos, de un diseño que ya existe. A ver, ¿alguien tiene algún otro comentario? De cualquier forma, sí, en la materia, por lo menos lo que hemos estado haciendo incluso en los últimos semestres, con las restricciones que han habido, que puedan armar algunos circuitos mínimamente, ¿no? En esta circunstancia yo creo que va a haber más disponibilidad para eso. Ya nos pondremos de acuerdo para usar el laboratorio y que puedan ir allá a armar circuitos. Vamos a ver también la cantidad de estudiantes que hay definitiva, una cantidad definitiva para el tema de armar grupos y en determinado momento, después de ver algo teóricamente de los sistemas que vamos a estudiar, que alguno de ellos lo puedan implementar desde un circuito en realidad ya existente, ¿no? Una idea ya existente. Probablemente no sea una idea que ustedes la generen desde cero, sino que ya sea un sistema probado y que nada más ustedes lo vuelvan a probar para verificar algunos conceptos que se ven teóricamente y que también desde el punto de vista práctico sirve, ¿no? Para que puedan, ya cuando corresponda, si necesitan hacer mediciones y demás o tomar algún criterio sobre un circuito que esté bien o mal, ya tengan una base, ¿no? Si bien no van a estar con la base sobre un equipo bien en detalle, pero sí ya van a tener por lo menos la visión de algún elemento de ese equipo, ¿no? Ese es el espíritu, digamos, de la materia. Otro elemento en esa línea es en el que probablemente no se hace mucho, por lo menos en electromecánica y en eléctrica, pero que es bueno que puedan hacer es el uso de los instrumentos, ¿no? Como ser el osciloscopio o la fuente de alimentación y algún otro elemento que hay en el laboratorio para que no solamente lo conozcan, sino que lo usen, y con eso vamos a también trabajar, ¿no? Porque algunos recursos hay, entonces la idea es que los podamos usar. Y eso podemos hacer, ¿no? O vamos a hacer en realidad. Muy bien, a ver, ¿alguna pregunta, consulta? Ingeniero, buenos días. Una consulta. ¿Cuál va a ser la bibliografía que vamos a manejar o en qué libros nos podemos apoyar para llevar esta materia? Básicamente les voy a compartir yo para cada tema algún material en Classroom, ¿no? Ya yendo un poquito en esa lógica, vamos a trabajar en Classroom como una especie de repositorio, vamos a decir, y forma de comunicarnos para que yo les plantee alguna actividad, alguna tarea, algún material, como digo también, para que puedan revisar y leer a partir de eso, ¿no? Que ahí estaría en realidad lo que podemos llamar la bibliografía básica, ¿no? Luego, en el tema de la bibliografía, ya entrando en ese componente para que ustedes lo comprendan a nivel general, no se olviden ahora que hay mucha información en Internet, ¿no? Entonces ya no se puede restringir a determinados textos, digamos, para estudiar. En realidad lo que ahora hay que buscar es
la manera de navegar en la red y encontrar la información que más nos convenga, digamos, a nosotros para poder seguir el tema. Y para eso lo importante es que captemos en cada tema, ¿sí?, algunos conceptos claves, algunas palabras claves sobre las que se hablan. Entonces, en un tema, por ejemplo, en el tema de, pongamos otra vez el ejemplo de las fuentes de alimentación. Una palabra clave, por ejemplo, ahí es el rectificador o rectificación, ¿sí? Entonces, ese elemento nosotros tenemos que sustentarlo de alguna manera, revisar el concepto. Probablemente yo les diga aquí algún concepto y desde la lógica de la búsqueda esa de información o de bibliografía que dice, tenemos en internet entonces esa posibilidad, buscaremos esa palabra clave y de alguno de esos lugares sacaremos un nuevo concepto, vamos a decir, una nueva explicación de ese parámetro, y ya en base a eso, lo que diga el profesor, etcétera, etcétera, la idea es que cada uno de ustedes se forme un concepto, ¿no? Entonces, de ahí que ya no hay esa rigidez en este momento, por lo menos desde mi óptica, por el tema de la bibliografía, ¿no? Entonces, Vale, bastante bibliografía. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, genial. Se entiende. Está muy bien. Otra pregunta, a ver, otro comentario. Sobre el programa analítico y los temas que se van a avanzar, ¿ya dijo algo, ingeniero? Eso no lo vamos a establecer por esta vía, sino que hay un documento que se va a publicar a las 10, más un cuestionario, ya entrando un poquito a ese tema. Ahí denle una revisada a esos contenidos. Sobre eso vamos a tratar en todo el semestre. Y el elemento de comunicación, digamos, para nosotros en esta primera parte podemos decir que en realidad en todo momento va a ser Classroom, ¿no? Entonces ahorita les voy a compartir yo la clase y el código para que ustedes entren, y a las 10 se libera el material y pueden darle una mirada y luego van a responder también el cuestionario que tenemos ahí, que es un cuestionario básico y de autoevaluación. Entonces ahí está ese es el código. Antes del código, aquí les voy a pasar está en el chat el link a la clase. Ahorita lo voy a copiar también al chat. Para que tengan esa otra manera de entrar también a Classroom, ¿no? ¿Todos manejan Classroom? ¿No hay dificultad? Sí, ingeniero. Sí, yo creo que todos manejamos ya. Ya. Aquí nada más una aclaración. En el caso de que aparezca alguna actividad, por ejemplo, como la del cuestionario, no necesitan publicar de que completaron el cuestionario ahí en Classroom. Es suficiente que completen el cuestionario y yo ya voy a tener las respuestas, entonces voy a saber quiénes realizaron el llenado del cuestionario, ¿no? Entonces, eso también pasa, por ejemplo, cuando propongamos la implementación de un circuito, que en ese caso, como lo vamos a hacer el circuito en forma presencial, entonces no necesitan subir nada ahí para que se verifique esa tarea, ¿no? Solamente esas consideraciones serían para el uso de la plataforma. Y sí, cuando haya una tarea, ya pasando a esa lógica, lo que vamos a hacer nosotros para el tema evaluativo, una parte de la evaluación va a ser el implementar los circuitos, que eso va a ser al vivo, entonces el que no implemente, bueno, no tiene esa nota, digamos, ¿no? Y también va a haber otro grupo de actividades que vamos a decir, ya sea que pasemos clases presencialmente o por esta vía, que esas actividades las suban a la clase una vez que se les dé el plazo. Entonces suben ahí la actividad y eso va a ser como una especie de
vamos a llamarle de práctico, de algo así, ¿no? Pero esas actividades sí o sí las van a subir a Classroom, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a generar la calificación final, entonces con la implementación de los circuitos por un lado y con la realización de actividades, las mismas que ustedes las van a publicar en la página, ¿no? Para que, o en esta clase, diré, en la clase de la materia, en Classroom. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cuántos circuitos podemos armar. Eso mucho depende de la disponibilidad del laboratorio por un lado y por otro lado también ha dependido al último de las restricciones que hay para ir allá, digamos. Pero parece que eso se está levantando, entonces vamos a tratar de hacer la mayor cantidad posible dentro de lo que tenemos en el programa, ¿no? Básicamente hay la parte vamos a decir, de fuentes, de inversor, regulador, luego está el tema de amplificadores, sensores, que hasta ahí Tomás tenemos ya unos 5 circuitos a armar, ¿no? Luego ecualizador, son 6, mínimamente 6 a 7 circuitos que se pueden hacer. Y si tomamos un poquito de regularidad, podemos llegar hasta hacer, como en alguna oportunidad, que hemos hecho hasta 10 circuitos, ¿no? En el semestre. Entonces, un poco depende de cómo evoluciona el semestre, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta o curiosidad que tengan? Buen día, ingeniero. Buen día. Una consulta respecto a las clases, entonces, por el momento van a ser virtuales o usted previo a eso nos va a avisar, digamos, si va a ser presencial o virtual. Sí, yo les voy a avisar, mejor digamos, les voy a avisar para el tema de la presencialidad. Eso es más así. Mientras tanto, esperen siempre recibir por el WhatsApp el link de la siguiente clase. Ese mecanismo tomemos de comunicación para que no estemos ahí preguntando, va a haber presencial, va a ser virtual, no. Entonces, mientras no digamos acá, o por un comunicado oficial que vamos a ir a hacer allá algo en el parque industrial, se supone que nos vamos a ver por esta vía nomás. Ok, ingeniero, gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, consulta? Sobre el tema de evaluación y ponderaciones, ingeniero, ¿hay algo dicho? No hay en realidad, como les estaba comentando, dependiendo de la cantidad de circuitos, por ejemplo, ¿no? Va a tener cada circuito una cierta ponderación, pero como no sabemos si van a ser 6 o van a ser 10, tomamos eso así. Y la otra parte de la ponderación es el tema de la ejecución de tareas, ¿no? Cuántas tareas también se generan en el semestre. Entonces no hay un número establecido, un número fijo por actividad. Vale, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, otros comentarios. Buenos días, ingeniero. Disculpe una consulta. Adelante. Para adquirir los materiales que vamos a ir utilizando para la creación de los circuitos, ¿son los que vamos a utilizar en el laboratorio o hay que ir comprando unos aparte? En realidad, los componentes van a tener que comprarlos para cada aplicación. Ok, muchas gracias, ingeniero. Y probablemente algunos los puedan reutilizar, digamos, para la siguiente aplicación. Ahí se me viene a la cabeza, por ejemplo, el transformador para la fuente de alimentación, que es el mismo transformador para el inversor, entonces van a poder utilizar el mismo dispositivo. Por otra parte, en esa línea de hacer las actividades de acuerdo al número final de inscritos, que espero que ya hasta el lunes tengamos eso, vamos a ver grupos de cuántos jóvenes hacemos, ¿no? Si son 4 o son 5. Eso va a depender de la cantidad de estudiantes, ¿no? Para que puedan trabajar también un poco más cómodamente, ¿no? Porque cuando hay grupos muy grandes, en realidad son pocos los que trabajan, ¿no? y no se logra aprender, digamos. Eso vamos a definirlo, yo creo, el miércoles que tenemos la siguiente clase.
Gracias, ingeniero. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿O comentario? Bueno, ya estamos en los 38 estudiantes. No me acuerdo cuántos eran, creo que eran más de 50 sí habían en la lista. Todos están inscritos, ¿no? Sí, ingeniero. Está bien, entonces ya para el día miércoles voy a tener también yo creo la lista definitiva. ¿No saben hasta cuándo son los plazos de adición o retiro o ya terminaron? El 4 El lunes inicia- empieza la adición. El retiro. El lunes empieza adición. Ya, entonces vamos a tener que esperar la otra semana para ver qué pasa. Para que esté todo completo. Muy bien, jóvenes. Entonces, si no hay más preguntas, comentarios, esperen las 10 para que revisen el material que ahí les comparto y para que llenen el formulario. Entendido, ingeniero. Ok, Sí. ingeniero. Bueno, entonces que tengan una mañana fría y ya estamos en contacto el miércoles. Ingeniero, una consultita. Sí, adelante. ¿El formulario va a ser sin límite de tiempo? O sea, ¿podemos rellenarlo en cualquier hora del día o lo va a habilitar Sí. solo para una hora? No, en cualquier tiempo. No hay límite, no está cerrado. Gracias, ingeniero. Muy bien. ¿Otra pregunta? Bueno, otra pregunta que yo les hago a ustedes, ¿no? Antes que me olvide. ¿No tienen ninguna dificultad con la materia del ingeniero Lino, que a veces tenemos un choque hoy día, jueves? ¿Cómo están con él? Creo que da alterna, ¿no? A veces hemos tenido alguna dificultad. Es mejor ver antes. Ya pasaron clases con él, ¿no? Ya la pasamos. ¿En qué horario están pasando? Hay alternativa. Y entonces ya no se cruza con esta materia. No. Ya, entonces la otra que se cruzaba creo que era medidas electrónicas. Alterna son las de las 7. Alterna es de las 7, pero es de otro semestre, no del sexto. Sí. ¿Y esta materia, pero acaso no es del sexto? Esta es del séptimo ahora. Antes era del sexto, ¿verdad? ¿No? Bueno, entonces si no, está mejor, entonces no vamos a tener dificultad. Muy bien. Bueno, cerremos aquí entonces la sesión y estamos en contacto el día miércoles a las 9 también. Bueno.